la posmodernidad actualiza prácticas que son premodernas, que no son de este periodo que se llama de la industrialización, que son de esta carrera contra la naturaleza, de explotación de recursos naturales. Ese tipo de prácticas, la posmodernidad la actualiza, pero aquí tenemos que estar bien conscientes y tener bien en claro lo que platicábamos la semana pasada. Recuerden cuando hablábamos de Foucault, este asunto de no es que una cosa supere a la otra, o sea, no es que se acabe la modernidad y ahora estamos en la posmodernidad, o no es que se acabó la era premoderna, se acabó la moderna y luego entró la posmoderna, sino que las tres capas están de alguna manera subiendo y bajando, desactualizándose y actualizándose. En este estrato, ¿se acuerdan que hablamos la semana pasada? Entonces, está el estrato, ¿y qué el estrato que tiene? Bueno, el estrato tiene prácticas de siembra de jardines, ¿cómo se llama? De jardines, ¿cómo se llaman? Urbanos. Hay gente que está preocupada por esto y entonces siembra, porque la contaminación de los alimentos, entonces siembran en su casa tomate, chile, etcétera, las cosas que se utilizan para poder comer, dependiendo de unas cuantas semanas al año, un alimento que sea libre de plagas, etcétera, que no sea industrializado. Entonces, por eso me gusta mucho trabajar primero Foucault antes de entrar a cualquier otra cosa, porque Foucault nos va a marcar, nos va a decir, nos va a marcar como toda esta observación acerca de cómo es que se puede entender el mundo sin pensar en una manera lineal, en una manera de consumo desmedido, de explotación de la naturaleza desmedido. Y estas cosas, ¿por qué? Porque ya nos dimos cuenta, ustedes lo ven, ustedes que son de esta generación que está totalmente nace ya en la humanidad, pues se nos está echando encima la naturaleza, o sea, hemos escupido para arriba un montón de veces, o sea, ¿cómo se llama? Nos ha caído el chahuizle bien gacho. ¿Por qué? Pues porque hay una explotación, de los recursos naturales. ¿Por qué? Porque la necesidad de alimentar a gente en las ciudades, la falta de educación, la falta de control de la reproducción, etc. Y les platicaba que este ejemplo tenía que ver con, por ejemplo, la 4CN, ¿no? Decíamos, bueno, escarbamos un poco y salen conchas, ¿y qué sucede? Bueno, pues ahí hubo humana en algún momento. Esa superficie nos va a dar eso. Entonces, por ejemplo, si en una época anterior hubo algo que está actualizado como las pelucas en la época victoriana, pues ahora ya no se usan las pelucas, o si se usan las pelucas. Por ejemplo, el Parlamento británico todavía sigue usando, si se acuerdan, sus trajes así con pelucas blancas. Bueno, por alguna razón eso se continúa. ¿Para qué? Para que siga presente la tradición. ¿Por qué? Por las razones que sean. Por ejemplo, hay otras cosas que aquí lo interesante es que veamos que todo esto se puede de alguna manera desmontar. Podemos preguntarnos por qué. Les decía yo, ¿alguien conoce el color cedrón? Recuerden, nadie conoce el color cedrón porque es una palabra que se desactualizó. Decimos ahora color ladrillo, color guinda, color rojo oscuro, pero es un color cedrón. Entonces, por ello, esta idea esta metodología, esta forma de entender el mundo ahora, por ello la ponemos al principio de todas las cosas que tienen que ver con lo que nuestro tópico principal, que es entender por qué el arte es una forma de conocimiento y cuáles son los argumentos para ello, para poder decir lo que yo hago como artista, como creador, como alguien que se dedica a los estudios creativos, como alguien que se dedica a hacer proyectos de prácticas artísticas, etc., genera para mí conocimiento. ¿Por qué? Porque es una forma de entender el mundo. Y esa forma de entender el mundo es una forma que no nada más es mía, es una forma de todas las prácticas artísticas que han sido ahora y serán.
Y sobre todo en la posmodernidad esto se acerca mucho más. El arte deja de ser, como lo vamos a ver, ya más adelante lo vamos a ver, deja de ser una referencia de sí mismo, deja de ser tautológico para hablar del mundo. El mundo en el que el artista está inmerso y del cual es como una especie de termómetro, está midiendo las temperaturas. ¿Qué tiene importancia esto? Pues que la imagen es importante. La imagen, antes de saber leer y escribir, sabemos ver imágenes, sabemos oír metáforas de nuestra madre, de nuestro padre, de nuestros hermanos. Oímos que una víbora es como, un espagueti es como una víbora, oímos que la luna es la pelota, oímos que a ver, esas cosas que ustedes deben saber. Bueno, ahorita lo platicamos, pero bueno, esas cosas, todo el mundo simbólico, metafórico, de las analogías, lo tenemos, todo nuestro universo de significados lo tenemos hecho sangre. Es un conocimiento que tenemos ya, ¿no? Sabemos. Entonces, bueno, en ese mismo sentido, vamos a trabajar este otro autor que se llama Michel Montessori, es un autor francés, todavía vive. Él es sociólogo de formación y es alguien que ha visto, que ha estudiado desde hace muchos años, desde finales de los 80, que ha visto de cerca los cambios que hay en las prácticas, por ejemplo, de los jóvenes, en las prácticas, en las academias, en las prácticas, en las cosas que hacemos todos los días, que para él, y solo tienen un conocimiento, pero que siempre han quedado fuera de los conocimientos académicos y de los conocimientos en general, o sea, del conocimiento de los libros, de los artículos, del conocimiento que sí es estimado. Por ejemplo, practicarse con jóvenes, por ejemplo, siempre se deja fuera, por ejemplo, las creencias en general, o los mitos en general, se dejan fuera como si no tuvieran suficiente carga de conocimiento para poder estudiarlos. En la epistemología moderna, eso se deja fuera, eso no importa. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera el conocimiento o el saber se empodera, o sea, el saber puede, o sea, el saber es poder y controla. Y entonces, obviamente, pues su forma de controlar pues no tiene nada que ver con la forma de la que funcionamos entre a quién, la forma de verdad en el mundo, que se vive. Y por eso entonces vemos prácticas que están revolucionadas y que pareciera que la academia pues, no las está viendo. Muchas cosas. El cambio climático, por ejemplo, que la academia apenas está volviendo a... Hay muchísima gente que ya ha estado metida en la defensa del medio ambiente desde hace muchos años y ahorita apenas están, bueno, tenemos que preocuparnos por el cambio climático. Entonces las prácticas van mucho más rápido porque el conocimiento que tiene la gente que anda en el mundo es un conocimiento de experiencia concreta, un conocimiento que tienen andando en el mundo, caminando en el mundo, estando en el mundo. ¿Okay? Entonces, bueno, Montessori, les digo, es histórico, sociólogo francés, que es, pues, a mí este texto fue como algo con lo que me casé así de una forma muy fuerte. ¿Por qué Montessori? O sea, es un sociólogo que le importan la gente de a pie, que le importan las juventudes, que le importan las prácticas que nadie toma en cuenta nunca, como la práctica de astrología, como las prácticas de las creencias religiosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque este texto, sobre todo este texto, al igual que Foucault, es una especie de batería metodológica para entender el mundo de ahora, porque obviamente lo que argumenta es que ya las herramientas de la moralidad, las herramientas de la razón, no sirven para entender un mundo que ha salido a hablar. A las personas que han salido a hablar, a decir, aquí estoy y yo opino que en mi lugar no se va a contaminar el agua, porque esa agua es la que toman mis hijos y la que toman mis vacas y mis animales. En ese tenor es por ello por lo que me interesa, pero no nada más eso,
sino también porque construye un cuerpo de ideas que, igual que Foucault, es como una especie de metodología, o sea, no metodología porque luego eso suena como muy sistemático, ¿verdad? Suena como paso 1, paso 2, paso 3, pero es una especie de sistematización para sustentar prácticas artísticas para nosotros como artistas que también han estado todo el tiempo borradas de la academia. O sea, el arte hasta hace muy poco, hasta hace más 60, 70 años, empieza de nuevo a ser una práctica desde la universidad. El salón, ¿cómo se llama? Las academias de Bellas Artes, como ustedes saben, las academias de Bellas Artes siempre dependían, ya sea de la iglesia o de la burguesía, y eran controladas por aquellos gente con un dinero que podía decir, bueno, yo ahora quiero que retrates mis tierras que están en tal lugar, y entonces el artista servía para eso, para ir a retratar las cosas, para retratar los reyes. ¿Y qué es eso? Obviamente cuando hay un rechazo completo a la academia desde las vanguardias, por ejemplo, la academia se queda como por el ahora, pues ¿de qué sirve que estemos nosotros enseñando? Siguen enseñando a pintar y siguen enseñando a reproducir las cosas que están, pero no en el sentido en el que quieren ahora los programas de formación de artistas desde las universidades. Y entonces, cuando veo yo este texto, digo, bueno, o sea, este texto está perfecto para poder nosotros como artistas decir, a ver, Montessori, puedo apoyarme en la teoría o el elemento de la cosa sirve para poder decir que lo que yo hago es una práctica artística que genera para mí conocimiento del mundo. ¿Por qué? Pues porque el conocimiento de las prácticas artísticas ha estado sesgado, porque el conocimiento de los artistas nunca ha sido tomado en serio, o bueno, al menos en los últimos 100 años. ¿Por qué? Pues porque obviamente quedó metido, subsumido en las vanguardias. Las vanguardias pues, tenían un buen ánimo, pero al final, por un lado, pues se subsume la práctica de las vanguardias o en el capitalismo o en el comunismo, sí, y sirve para sostener y para promover y para apoyar las dos, cualquiera de las dos ideologías, en lugar de ser, como los artistas de vanguardia decían, pues una práctica que podía llegar a liberar a las personas, ¿no? Entonces, se desarrolla un grupo de ideas, definiciones, mapas y rutas para sustentar una práctica teórica con la que argumenta que la afectividad, o sea, el afecto que tenemos y la imaginación no tiene por qué estar en el lado oscuro y confuso, sino que la racionalidad abstracta que caracteriza a la epistemología moderna en este punto, el saber tiene que formar parte de un conocimiento que integra la razón y la sensibilidad. Eso nos da a nosotros una ruta para poder sostener que las imágenes que producimos mediante los procesos de creación de la subjetividad son conocimiento legítimo y panorámico del mundo y de la forma en la que nos relacionamos en y con él. Entonces, esto por un lado nos da este argumento que nos sirve a nosotros para decir, bueno, ya no necesito ir a la psicología para decir, bueno, los artistas y la psicología de los artistas y no sé qué, y la creación, bla, bla. No, esto puede ayudar para decir lo que yo hago es una práctica que genera conocimiento, y esa práctica es conocimiento que a mí me ayuda porque es el conocimiento del mundo y de mi relación en y con el mundo. Pero también, por otro lado, es muy claridoso en el momento en el que critica a la modernidad, o sea, critica a la tecnología moderna y propone una especie de serie de palabras y definiciones para hablar de la posmodernidad y cómo podemos entenderla, desde el vitalismo, desde una cosa que le llama el racionalismo. ¿Cuál es la ruta que se abre de esta perspectiva? Bueno, esta, la ruta en la que podemos decir que la sensibilidad con la que nosotros trabajamos, que es la subjetividad, que es
background, nuestra memoria para poder trabajar, es igualmente válida que cualquier otra herramienta de conocimiento de cualquier tipo. Ok, dale otra. ¿Qué significa la ontología? Ok, aquí tenemos dos o tres cosas como bien interesantes que hay que estar trabajando. El fin de las grandes certidumbres. ¿A qué nos referimos con eso? Una gran certidumbre era que íbamos a progresar, que la humanidad iba a estar mejor con la industrialización. ¿Qué sucede con la industrialización? ¿Se acuerdan de toda la publicidad, por ejemplo, en los 50? La publicidad de los aparatos electrónicos, de los aparatos domésticos, de las redes de presión, de las aspiradoras. Esta publicidad que ponía... Es bien interesante cómo este tipo de publicidad, voy a hacer un paréntesis, porque es en un periodo de posguerra donde las mujeres habían salido a cumplir los trabajos de los hombres. Y entonces, ¿cómo regresan a la casa? ¿Cómo metemos a las mujeres a la casa de nuevo? Las mujeres ya no querían entrar a la casa de nuevo, o sea, ya no querían estar solo en la casa. Entonces es bien interesante cómo con este asunto de tu vida va a ser súper fácil. Tú con la licuadora vas a hacer la comida. O sea, la comida va a salir de la licuadora, es más, ni siquiera tienes que hacer nada, pensarlo. O tu casa va a estar siempre preciosa y limpia y tú vas a hacer la muñeca de porcelana de la casa. Esa imagen la promovían porque había que de alguna manera después de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, regresar a las mujeres a la casa. No querían que las mujeres estuvieran, querían que nosotros estuviéramos en la casa de nuevo. Es bien interesante porque ahí se ligan como varios puntos, ¿no? Este asunto de los feminismos, de la mujer en la vida pública y de la mujer en la vida privada, por ejemplo. ¿Qué más se acaba? ¿Qué más se acaba con la poshumanidad? Es mucho más fuerte y más importante de lo que suena, pero es tan callejero que por eso me gusta ponerlo como es tan mundano. You only live once, YOLO. Esta frase es como lo que de alguna manera marca o configura una forma de ser en el mundo que cambia totalmente con la forma del pensamiento moderno. Este pensamiento moderno que se emplaza en la trascendencia de la iglesia, por ejemplo, de esta idea de solo vivo este mundo purgante, no purgo este mundo y luego ya el mundo siguiente es el que voy a estar bien, ¿no? Es un cambio que no es casualidad, ni hay que tomarlo como algo. Sí nos da risa porque es muy mundano, o sea, es muy del mundo, pero en realidad es un cambio de paradigma epistemológico muy fuerte, o sea, configura la palabra YOLO un cambio de paradigma epistemológico muy fuerte, ¿no? O sea, ¿quién tiene el conocimiento? El conocimiento es el que puede. En este caso no es conocimiento, es el saber. Y es esta idea de ¿en dónde están los libros? Pues ¿en dónde estaban los libros? Pues en los conventos. ¿En dónde estaban los libros? ¿Quién tenía acceso a ellos? Pues las mujeres no, al menos. Los sacerdotes, los monjes, etc. Y quienes podían acceder monjas. Esas son las grandes actitudes que en la poshumanidad esto se desmorona. Y lo que yo tenía, o sea, lo que tenía como manera para entenderlo, yo lo siento. Me falta cosas para entenderlo. Si yo no puedo entender por qué hay jóvenes protestando por recuperar una plaza pública, por ejemplo, o jóvenes mujeres y mujeres en general protestando por sus derechos a la libertad, por sus derechos a la libertad y a vivir de violencia. Entonces, estas cosas antes no se hablaba de ellas. ¿Por qué? Porque no eran un tópico de discusión para los académicos. Eran las que quemaban brasieres. Hasta ahorita, por ejemplo, esto lo hablas como con mucha frecuencia, hablamos mucho de feminismo. Hasta ahorita,
toda la batería de conocimiento que nos han heredado las feministas, que han estado en el mundo antes y que han muerto por eso, por nuestras libertades, toda esta batería de conocimiento se cree, está de una manera, no, sigue habiendo muchísimo prejuicio sobre eso. Muchísimo prejuicio. ¿Por qué? Pues porque obviamente a los hombres no les conviene que nosotros estemos en los lugares que ellos están, no hay una. Entonces, bueno, esta forma en la que ahora nos estamos relacionando con el mundo ya no funciona. No se puede entender con artículo de números académicos, etcétera, ¿por qué alguien va y se amarra a los árboles y no quiere que los talen? Esas cosas, ¿cómo les explican? O sea, lo que dice la academia es, pues están locos, o tienen problema mental, tienen todo lo que Foucault señala lo clínico, tienen problemas mentales, son mujeres que están neuróticas, histéricas, son marginales, están dentro de la comunidad LGBTQ, y eso pues no, o sea, el problema es real, estamos preocupados y tenemos derecho a expresar esa preocupación, pero en ese proceso no nada más expresamos la preocupación, sino también decimos, oye, aquí estoy, los campesinos, los indígenas, las indígenas, todos los pueblos originarios, todas las comunidades que han sido siempre marginadas por el capitalismo, pues sí, por el sistema en el que vivimos. Bueno, la palabra de ontología la toma de Unta, esta frase, ¿no?, que hace de lo que le pertenece a la vida. Digo, lo que le pertenece, no, más bien, el deber ser, perdón, el deber ser. O sea, ¿qué es lo que debe ser en términos de estereotipo? Por ejemplo, una mujer puede tener de ser virgen, luego casarse, luego primero tener primero jugar con la muñeca, bueno, todo. Primero porque nada nacer con vagina, ¿verdad? O sea, es una de las cosas que nos asigna nuestro género. Y luego, ¿qué es lo que debe ser? Pues tener sus 15 años, ¿no? Para que la vean la gente. Y luego casarse, y luego tener hijos, y luego ese esquema que a lo mejor ahorita ustedes lo ven y dicen, bueno, aquí en la ciudad pues no, ya, y nosotros que somos estudiados, o sea, cuando estamos en la universidad, pues no queda, pero allá afuera sigue sucediendo, o sea, ahí hay, entonces bueno, pero a lo que voy es, ese deber ser es el que hay que desmontar, o sea, es que más bien lo que hay que pensar tiene que ver con tomar en cuenta específicamente las situaciones como surgen y entender por qué surgen de esa manera. No podemos, ¿qué es lo único que no, cuál es la única constante de la vida? Lo único que no cambia de la vida es precisamente que todo el tiempo está cambiando. O sea, todo el tiempo está en movimiento, no hay algo que... Y lo veíamos también al principio, ¿se acuerdan cuando veíamos a Gilles Deleuze que decía, el devenir es el estado de posibilidad, o sea, esquiva el presente, el devenir está todo el tiempo viendo hacia adelante, ese es el estado en el del que hablamos, ¿no? Perdón. Es el estado del que hablamos y es el estado como de estas cosas que son específicas. Porque, por ejemplo, una mujer que tiene que ser, no, pues tiene que ser sumisa. A ver, puedo ser sumisa, pero puedo ser otras cosas más. O puedo ser mamá y puedo ser otras cosas más. No nada más puedo ser, no nada más soy eso. ¿Sí me explico? O sea, cuando nos dicen, defínanse, pues yo soy artista y tengo 2 hijos y 9 perros. Ok. Nada más, ok. Bueno, primero no tienen que definirse con todas esas cosas, ¿verdad? No, y una palabra. Entonces, no nada más es eso. Y no nada más es eso, no nada más es que esa cosa sea eso, sí, o esa persona sea eso, sino también el asunto de, pues sí, de la posibilidad de todo el estar en movimiento. Y luego, bueno, otro de los puntos, así como de la lectura que tiene que ver con ontología, dice, es la comprensión del crecimiento específico y la literalidad. Suena como estamos hablando de un refresco que
me va a dar vitalidad, pero en realidad el vitalismo es una rama de la filosofía que tiene que ver con este pensamiento de lo que se le es inherente a la vida. Lo del cambio, lo poco captable, pues sí, lo efímero, lo parcial, lo momentáneo, etc. Esas cosas. Y eso, de alguna manera, la idea es comprenderlo en su estrato, ¿no? En qué sucedió en 400 megas para que hubiera conchitas en la Tierra. Pues ahí vamos a ver, investigamos, preguntamos al filósofo, digo al geólogo, oiga, fíjese que yo fui a 400 megas y aquí vi que había conchitas, ¿qué sucedió? Y el geólogo va a ir a los libros y va a decir, mira, en el año no sé qué, bla, 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 de la Tierra, de la formación, cuando antes de no sé qué, los dinosaurios, bla, bla, pues ahí ya había mar. Y de alguna manera la evolución de las especies que están ahí, pues se quedó endogámica, vamos a decir así. Por eso hay especies que nada más hay ahí, en el próximo. Aquí hay, bueno, el vitalismo, les digo, no nada más es Maffesoli vitalista, hay también el mismo de Luz que trabajamos en la primera lectura. Foucault siempre lo negó a todo, entonces él era como, también tenía como esta línea, pero no lo hizo como evidente ni lo escribió. Pero, por ejemplo, Spinoza, que Foucault estudió a Spinoza, Slavoj Žižek, hay mucha gente que está como Nietzsche es como uno de los más importantes y como conocidos filósofos que tienen como esta línea de trabajo, que es lo inherente a la vida, lo que es vital. No, y vuelvo a lo mismo, no es una cosa como menor, es una cosa que cambia la epistemología, que es un cambio de paradigma epistemológico. ¿Por qué? Pues porque todo el pensamiento moderno, la epistemología moderna tenía la muerte como lo único. ¿Cómo podemos evidenciar eso? Bueno, vean ustedes, no se vayan a una iglesia y ahí van a ver. Allí está concentrada la mayor parte de la, ¿cómo se llama? De la cultura del pensamiento de la muerte. ¿Por qué? Porque hay alguien que murió por nosotros y que luego resultó en 3 días y que de alguna manera nos lavó de todos los pecados, ¿no? Bueno, del pecado original. Entonces, ahora dice, o sea, este asunto, la palabra, vuelve a la palabra trascendente. O sea, la palabra trascendencia tiene que ver con el paso con esta Pascua, ¿no? Con el paso de una vida a otra vida que va a estar mejor. Y el vitalismo está hacia el otro lado, hacia el lado de lo vivo, de qué es lo que le pertenece a la vida. Entonces, por ahí también, bueno, una otra como cosa que hace referencia, que la va a estar trabajando mucho más adelante, es Dionisio y Apolo. La tragedia, digo, el origen, ¿cómo dice el texto? El origen de la tragedia de Nietzsche hace una analogía que es lo que debemos de leer todos, que tiene que ver con la estética, que tiene que ver con el arte. Si no lo han leído, por favor, lean. Dionisio y Apolo. Dionisio en la mitología griega, ¿alguien se acuerda quién es Dionisio? El dios en la mitología griega del caos, de la imaginación, de lo barroco, sin pensar mal de eso, sino simplemente como una parte integral de nuestra vida. Esta parte que precisamente de esto vamos a hablar las otras, o sea, en 3 semanas más, esta parte que siempre ha quedado como el lado oscuro. ¿Por qué? Porque nadie quiere estar, que la acción de ser promiscuo loco. ¿Por qué? Porque de alguna manera esto siempre ha estado en este asunto como de lo malo, ¿no? De lo malo del ser humano. Y lo que dice Maffesoli es no, o sea, no es que no haya acciones malas, que hay acciones malas, pero es que hay acciones, están todos, pero hay cosas que han estado siempre vetadas, y esas cosas vetadas nos han hecho salirnos, pensar que no somos
también animales que descendemos del chango, ¿no? Que venimos de un proceso evolutivo, etc. No sé por qué te dices y Apolo es el dios de la claridad, en la mitología griega, bueno, de lo rectilíneo, de las cosas todas exactas y perfectas, etc. Y luego hay algo que está bien interesante de Apolo, porque Apolo al final, al igual que Dionisios, en la imaginación está más allá de lo perfecto. Si hubiera un Apolo ahorita, podríamos decir que es una especie de superhéroe, el Thor. Dionisio sería como Deadpool, no sé. Entonces, bueno, ahí eso, dice, estas dualidades son características de la humanidad. O sea, pensar que una cosa es buena y una cosa es mala, y pensar que esto es feo, que esto es bueno, que esto está bonito. O sea, estas dualidades son de la modernidad. Y entonces la modernidad se convierte en una era de lo que no es bueno, pues es malo. Sin ver específicamente el contexto en donde está eso. Ok. Y luego, esto también ya lo trabajamos, inventar un discurso paradójico. Lo vimos con Deleuze, lo vimos con Deleuze, y es pensar siempre que las cosas se pueden pensar de otra cosa y pensar de otra forma y hacer de otra forma. ¿Por qué? Pues porque obviamente la construcción del sentido y del conocimiento implica siempre los sentidos y también implica lo que está por construirse. Lejos de los ideales dominantes. Acuérdense lo que les dije hace rato, o sea, las prácticas de nosotros, de los grupos, de las comunidades, de las personas reales que estamos en el mundo, esas prácticas siempre están más adelante que el conocimiento de ellas. Pero no por ello quiere decir que no sea conocimiento. El conocimiento que ya tenemos, por ejemplo, del espacio, es lo que se hace en una o 2 semanas. No chocamos contra nosotros. Cuando entramos al salón, nos sentamos, sabemos cuál es nuestro espacio personal, no permitimos que alguien se acerque de más, y si alguien se acerca de más, pues nos quitamos, o le decimos, oye, mira, esas cosas ya las sabemos. No tenemos que volver a entenderlas. No tengo que decir yo, bueno, tengo que caminar 5 pasos para salir del salón y ejercer no sé cuánta fuerza a la puerta para abrirla y salirme. No lo hacemos, simplemente lo hacemos. No lo razonamos, o sea, no es algo que esté racionalmente en nuestras tareas del diario. Pero hacen muchas otras cosas. Entonces, lo que les digo es un ejemplo que se me ocurre ahorita, porque saben que a veces se me ocurre bien mal, pero es como lo más básico. Sabemos, estamos emplazados en una forma de amar a nuestros hijos, en una forma de amar a nuestros padres, en una forma de familia. Sabemos que no podemos hacer algunas cosas porque van a tener consecuencias. Sí me estoy dando a entender, o sea, ¿cómo se llama? Pues sí, o sea, las cosas que ya hacemos, ¿no? Que ya hacemos y que esas por sí mismas tienen conocimiento. Hay un ejemplo que está bien padre, que es el de el conocimiento de los pueblos originarios. O sea, toda la tradición de los pueblos originarios no es una tradición escrita, es una tradición que se pasa de generaciones en generaciones. Los abuelos a los hijos y los padres a los abuelos a los nietos y los padres a los hijos y los, bueno, ahí ya no sé. Ahí, por ejemplo, a mí que me tocó estar, por ejemplo, en Chiapas, y alguien que haya ido para Chiapas y haya estado por ahí por alguna comunidad, sabe perfecto que cualquier persona de cualquier edad puede explicarte
qué planta sirve para qué cosa. Tienen el conocimiento del entorno más inmediato y saben que una planta puede servir para comer, otra planta puede servir para aliviar dolores de parto, otra planta puede servir para... Esas cosas las saben y no necesitan un libro para estudiarlas, simplemente las saben porque los padres se lo pasan oralmente a los hijos. La cultura de los pueblos originarios es una cultura oral y no por ello, insisto, quiere decir que no sea conocimiento, lo único que es que no está en el texto. Y la modernidad también ha considerado el texto como el único generador y poseedor de conocimiento, el libro como objeto. Veamos la Biblia, por ejemplo. Y todos los libros que se basan en las religiones. Dice, arte conocimiento, arte como forma de conocimiento, dice, el pensamiento que sigue rodeos, o sea, no es un pensamiento que va de aquí a acá y que te dice exactamente todo, sino que más bien, por eso el texto está así escrito también, y por eso hemos trabajado con estos textos que son escritos así. No les van a revelar la verdad última, porque ya no podemos hablar de verdades últimas o de verdades universales, sino vamos a hablar, y entre lo que estamos platicando, el texto sirve también como un dispositivo que hay que activar para nosotros generar nuestras propias versiones de lo que está hablando el autor. Entonces ya no nos dice, apréndanse que la certidumbre, 2 puntos, es el capitalismo o es la religión. No, apréndense que los discursos son, o sea, estamos en este mundo simbólico y casi cualquier cosa puede convertirse en una gran certidumbre, ¿no? Estamos en este mundo que está todo el tiempo en movimiento y en ese sentido tenemos que estar también nosotros todo el tiempo viendo a ver qué cambió, cómo cambió, por qué cambió. Por ejemplo, hay otro ejemplo, la idea de la madre soltera hace 20 o 30 años. La idea de la madre soltera hace 20 o 30 años, pues en las clases sociales que económicamente podían mandar a las hijas a parir al extranjero o a abortar al extranjero, pues estaba, bueno, ya van y luego parece que los crían a los niños, los criaban a los niños como hermanitos. Pero las clases económicas menos privilegiadas, pues obviamente pues era una locura, ¿no? O sea, la niña que era embarazada sin casarse, pues era una loca, ¿no? Era una mujer que no se iba a casar, no se iba a poder casar ya, ¿no? O sea, ese pensamiento cambia a lo largo de los 20, 30 años y ahora no está menos mal. Ella decidió tener al hijo y bueno, a la hija, y entonces pues es muy inteligente, pero las clases menos privilegiadas se convierte en la madre esta luchona, efectivamente, que no está tampoco, que también es un uso de una palabra para denostar, es un estereotipo también, es un prejuicio. Son ese tipo de cambios que son muy finos. No los hablamos, nosotros hablamos muchas cosas, nos voy a pensar en el mundo, pero ahí están esas cosas. Y a lo mejor no las hablamos, pero sí las vivimos. A lo mejor no las hablamos, pero sí somos parte de quien dice, pues es una luchona, ¿no? Hacemos esas bromas, las usamos esas palabras. Es una palabra de otras que ahorita ya no tengo para un stop, pero hay muchas que van cambiando conforme van pasando las generaciones. A veces, por ejemplo, como en el caso de el matrimonio de ambos sexos, sí sigue habiendo una parte espantosamente conservadora del grupo social, al menos aquí donde vivimos, que es Monterrey, pero en otros sentidos, ya hay mucho más circulación y visibilidad ya pueden estar afuera. Ya pueden estar afuera.